En el mensaje de hoy, Lo más normal de un cristiano es que nosotros seamos misericordiosos, que si alguien en la iglesia está pasando una necesidad, nosotros nos muevamos a misericordia con esa persona y le ayudemos, le tendamos la mano, ¿cierto? Permanece en amor, permanece en Dios, para siempre. Es el buen samaritano. Vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vamos a mirar primero el contexto de quiénes eran los samaritanos. Los samaritanos eran habitantes de Samaria, ¿sí? Por eso se les decía samaritanos, porque eran de dónde, diga, de Samaria. De Samaria. Era una raza mixta entre, dice, entre personas que se cruzaban entre la sangre de israelitas o judíos y sangre de asirios y otras tribus. O sea que era como decir nosotros hoy en día los colombianos, ¿cierto? Nosotros los colombianos somos mestizos. ¿Cuántos sabían que somos mestizos? Somos una raza mestiza. Nosotros, dentro de la sangre de nosotros tenemos sangre española. Entonces se mezclaron españoles con indígenas de acá, colombianos, y aún con negros. Entonces nosotros tenemos una mezcolancia en nuestra sangre corre sangre indígena, corre sangre de españoles, corre sangre de negros. Por ejemplo, mi esposo, mire, le tiene ojos verdes. Mi esposo tiene ojos verdes. ¿Y cómo le parece que él viene de una familia, de negros de África, ¿cierto? De africanos. Son apellido Moreno. Son apellido Moreno. Y por el otro lado, creo que es de la abuela, venía por raza como de españoles, y por eso mi esposo tiene ojos arcos. Entonces mire, una mezcolancia entre negro, y la mamá de mi esposo era indígena, neta indígena. Por eso no se parecen. Entre la casa de los hermanos de mi esposo, entre ellos no se parecen. Usted ve los hermanos de mi esposo y usted no cree que son hermanos de él, o los que estaban vivos, pues cuando estaban vivos, porque ya la mayoría ya están muertos. Pero usted los veía a ellos y miraba esa diversidad de rostros en esa casa, y lo miraba a él y usted decía, no se parece, pero ni en la vuelta la oreja pues con ninguno de ellos. ¿Cómo eran los samaritanos? Así. Ellos eran una diversidad porque eran mezcolancias entre tribus y también con asirios. Entonces había una disputa entre los fariseos, saduceos, los que se decían ser el pueblo de Dios. Habían disputa entre el pueblo de Israel, con los israelitas netos, con los samarios. Tremendo, ¿cierto? Entonces ellos se creían, los que eran israelíes netos, o sea que eran puros, ellos menospreciaban a las tribus samarias. Ahí había una disputa entre ellos, como decir hoy en día acá en Colombia que hay una disputa entre todos los colombianos mestizos con los indígenas, porque decimos, ¿cómo así? Todos venimos de esa raza indígena, entonces a todos nos tienen que dar los subsidios y nos tienen que dar las mismas ayudas, ¿cierto? Porque nosotros también venimos de esa sangre y nosotros peleamos eso. Y los indígenas dicen, nosotros somos netos y puros indígenas, no nos hemos contaminado con otras razas, así que a nosotros nos tienen que dar esas ayudas el gobierno. Pero nosotros los vemos a ellos, la mayoría de los colombianos los ven como despreciables, y los indígenas a nosotros nos ven como despreciables. Así más o menos era el lío pues entre samarios y judíos. Miren lo tremendo eso. Entonces los fariseos y los saduceos, mayormente porque eran religiosos, estudiosos de la ley, pero ellos se creían superiores a todo el mundo. Ellos se creían de la casta. Ellos decían, nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham. Y los samarios también decían, nosotros también somos hijos de vuestro padre Abraham. Entonces eso era una pelea entre ellos, hay un lío tremendo. Pero vamos a mirar entonces qué pasó, ¿cierto? ¿Qué pasó? Vamos a Lucas 10.
Vamos a Lucas 10, que ese versículos a mí me encantan del buen samaritano, ¿cierto? Me encanta porque tiene una profundidad impresionante, y yo les he predicado últimamente sobre el buen samaritano, pero mire, usted cada que coge la palabra, Dios vuelve y le habla cosas nuevas. Hoy les va a hablar cosas nuevas a ustedes y a mí. Entonces, Lucas 10, ¿cierto? Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y él le respondió, Jesús le respondió: ¿qué está escrito en la ley y cómo lees? O sea, ¿qué interpretas de la ley, cierto? Entonces aquel le respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mira qué hermoso. No se les olvide el prójimo, y a tu prójimo como a ti mismo, porque yo les he enseñado una clave. El prójimo, nosotros pensábamos que era todo el mundo era el prójimo, ¿cierto? Que cualquiera era el prójimo. Y por estos pasajes nos damos cuenta que el prójimo no son todo el mundo, ¿cierto? Que deberíamos de ser todo el mundo prójimo, ¿cierto? Pero desafortunadamente por el mal corazón no todos somos prójimos, ¿sí? No todos somos el prójimo. Entonces dice el 28, ¿cierto? Dice, y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, le dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Entonces respondió Jesús, dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole en medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quiénes somos los sacerdotes hoy en día? Toda la iglesia, ¿oyó? Hoy en día los sacerdotes somos toda la iglesia, ¿oyó? Eso que nos enseñaron en la iglesia tradicional, dice que los sacerdotes no son sino los que ofician, ¿cierto? Es falso, porque la palabra de Dios dice que Dios nos constituyó a nosotros y nos otorgó ese privilegio de todos ser sacerdotes, ¿cierto? Toda la iglesia somos sacerdotes. En ese tiempo, ya estamos en el Nuevo Testamento, todo cristiano es sacerdote, ¿oyó? Los varones son sacerdotes en sus casas, las mujeres también sacerdotisas, porque nosotros enseñamos a nuestros hijos los principios y valores y enseñamos la palabra a otras personas. Entonces ya todos somos, sacerdotes. Entonces mire, cuando le habla de sacerdote ahorita, entonces el sacerdote ¿cómo pasó? De largo, cuando vio a este hombre moribundo que le habían dado una paliza, ¿cierto? ¿Cómo pasó? Los sacerdotes, el sacerdote de largo. Y ese sacerdote representa a usted y a mí. Cuando vemos a alguien que está pasando una situación difícil y pasamos ¿cómo? De largo. ¿Será que ahí sale el ADN de Dios en nosotros? Porque lo más normal es que nosotros veamos a alguien padecer y nosotros nos movamos a misericordia. Porque dice que Dios es un Dios misericordioso. Dice que es lento para la ira y grande misericordia. Así que un cristiano lo normal que debe hacer es ser misericordioso con los demás. Lo que pasa es que nos enseñaron que dice que la fe por obras. Entonces creemos que vamos a ser salvos por obras. Y creemos que si le damos un mercado a otro, entonces que vamos a ser salvos porque le damos un mercado a una persona. Y a veces ni siquiera revisamos si a esa persona que le damos un mercado es la persona correcta para dárselo. ¿Sí sabía por qué? Hoy en día hay tanta maldad en la tierra que se ha presentado un problema muy horrible. La gente se van y se hace la liposucción y después se quedan sin mercado y comienzan a mendigarle a los demás mercado, cuando resaltó que esa persona no ha sido una buena administradora de sus finanzas, ¿cierto?
¿Cómo yo voy a preferir hacerme una lipo, cierto? Hacerme una lipo a yo comer. La palabra de Dios dice, ¿por qué gastan ustedes el dinero en lo que no es pan? ¿Y por qué gastan el dinero en lo que no sacia, cierto? Porque nunca, una persona que se hace una liposucción nunca se va a cansar de hacerse cirugías. Entonces, mire, aún para dar hay que saber cómo se da. Hay que dar de la forma correcta. ¿Cómo? Mirando a una persona que realmente sí tenga necesidad, y a esa persona es la que uno le va a dar la bendición, ¿cierto? Entonces, cuando la Biblia habla de diezmos, primicias, ¿cierto? Habla de ofrendas. Usted encuentra eso, en toda la Biblia encuentra eso, ¿cierto? Y cuando usted le da a alguien, ¿eso qué es? Diga, limosna. Eso no va a ser una ofrenda que usted le presente a Dios, ¿o yo? Darle usted a otra persona que está en necesidad, eso no se llama ofrenda. La ofrenda es la que usted le da a Dios, ¿o yo? Cuando usted le da a alguien algo, le está dando, ¿qué? Diga, limosna. Suena duro, pero ¿por qué tratamos a Dios de limosnero y tratamos al hombre de ofrenda? Porque todos invertimos los valores y los principios. Entonces a Dios lo tratamos de limosnero, que nos enseñaron en la iglesia tradicional. Ay, vaya, eche las moneditas. Lo más normal de un cristiano es que nosotros seamos misericordiosos, que si alguien en la iglesia está pasando una necesidad, nosotros nos movamos a misericordia con esa persona y le ayudemos, le tendamos la mano, ¿cierto? Y también si vemos a alguien afuera, ¿cierto? Que ni siquiera es de la iglesia, porque un cristiano no puede ser egoísta, egocéntrico y pensar solamente. Entonces la palabra de Dios sí dice que primeramente se le da a los hermanos y a la familia de uno, sanguínea. Eso es un orden, porque Dios todo lo constituyó en orden. Primero es la familia sanguínea, y segundo la iglesia, tercero la gente del mundo. Si alguien está pasando allá una necesidad y usted le puede ayudar a esa persona y está en la medida de ayudarle, ayúdele, porque Dios es así de bueno. Él dice que hace salir el sol sobre justos y sobre malos, y a todos nos da el alimento, ¿cierto que sí? Por parejo. Dios no dice, este es más malo, este tal cosa, ¿cierto? Yo, por ejemplo, soy así. Si yo paso por la calle, yo voy con mi esposo y mi hijo, y se nos arrima un viejito, y yo sé que ese viejito ya no tiene fuerzas para trabajar, yo siempre les doy. Yo mantengo en el carro ahí en esa coquita que mantiene, y mantenemos siempre monedas ahí, para darle a veces los que cuidan los carros, les damos. Y si pasa un viejito y lo vemos así todo chuchumequito, ahí mismo le tendemos la mano, ¿cierto? Hay que ayudar, ¿cierto? Y nosotros tenemos que ser tierra deseable, tenemos que ser bendición donde quiera que estemos. Eso es lo normal de un cristiano. Si no lo hacemos de esa forma, entonces ¿dónde está el temor de Dios en nuestro corazón?